un podcast de Cooperativa. Mesa de reporteros, de reporteras, la de las 8 de la mañana en día viernes, previendo altísimo calor en la zona central, centro-sur del país para este fin de semana. Conversábamos con la dirección meteorológica, se anticipan hasta 35, 36 grados en algunos puntos calientes lamentablemente en algunos casos, considerando la preocupación que hay por el tema de los incendios forestales. Estamos con el jefe de prevención de incendios forestales de la CONAF, Rolando Pardo, a esta hora. ¿Cómo está, Rolando? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por su interés en esta materia tan compleja. Gracias a ustedes por el contacto. A ver, primero, un panorama de lo que hoy día existe en territorio nacional, si es que hay alguna emergencia, alguna más de cuidado que otra, y la previsión para el fin de semana. Pero partamos por lo que hay hoy día. ¿En qué están en combate? A nivel nacional, bueno, estos últimos días hemos tenido recurrencia de incendio aproximadamente de 50 registros diarios, 52 el día de ayer. Y la atención ha estado en la región de Ñuble, lamentablemente, con dos incendios muy distintos. Uno en la reserva Ñuble, en la cordillera, en la comuna de Pinto, que es un incendio que se originó de carácter natural, que tiene una superficie aproximadamente de 30 hectáreas, con una complejidad porque está en una zona que es de muy difícil acceso terrestre y también de muy difícil acción aérea. Por lo tanto, es un incendio de alta complejidad por la ubicación que tiene. Pero el incendio que más ha tenido la atención estos últimos 2 días es el incendio Perales de Biobío, que se encuentra en la comuna de Ranquil. Es un incendio que prácticamente ya tiene una superficie estimada de 2.000 hectáreas y que ha tenido varias afectaciones, no solamente en vegetación agrícola, parcelaciones, plantaciones de pino, bosque nativo, sino que lamentablemente también se han afectado algunas viviendas, infraestructuras de primera y segunda ocupación. Y allí es donde está la mayor atención hoy en día en el país. Comuna de Ranquil, y ahí hay incluso viviendas afectadas. Sí, señor. Ya, región del Biobío. Ya, Ñuble. Perdón, del Ñuble. Hay harta preocupación por lo que viene este fin de semana. Las prevenciones que hay que tener, porque sabemos que en prácticamente todos este tipo de siniestros está la mano del hombre, o negligentemente o de manera intencional. Sí, efectivamente. Mira, nosotros estamos desarrollando ya hace 5 o 6 años un trabajo muy importante que es lograr saber cuál es la causalidad de los incendios, y hasta el momento llevamos el 50% de los incendios registrados en ese proceso ya investigado, y a partir de esos resultados hemos obtenido que el 75% de esos incendios tienen una causa negligente, un 5% asociado a accidentes y una cantidad muy menor a causas naturales, y prácticamente el resto, un 15%, está asociado a intencionalidad. Las causas más relevantes son actos en que la persona irresponsablemente, por desidia o por no tener conocimiento de la probabilidad de generar un incendio, utilizan o directamente el fuego o alguna fuente de calor, o accidentalmente, como por ejemplo el roce de alguna maquinaria en estos días. Es suficiente, el roce de la maquinaria con piedra, sí. Es suficiente como para generar la energía suficiente, insisto, para generar fuego. Ya, en eso estamos cuando hablamos de un actuar negligente, por ejemplo, si es que alguien en medio de un terreno seco, con mucha vegetación, se pone, por ejemplo, a instalar una reja metálica y a soldar, ¿sí? O cortar fierro, o cualquier elemento que genere chispa. Ya. Pero también hacer un llamado que en este periodo se empiezan a realizar, por ejemplo, las cosechas agrícolas. Uh-huh. Y en ese proceso de cosecha agrícola ya hemos tenido algunos ejemplos: maquinaria que genera la energía o por contacto con el trigo, con la avena o con cualquiera de los cereales, o porque generó algún desperfecto y suficiente energía para justamente generar un fuego sin control. Ya, entiendo que también en lugares donde antes no habían casas, se empezó a construir, ¿sí? Parcelaciones, hay cierta polémica por esos terrenos. También han habido algunos inconvenientes a la hora de instalar paneles, vigas y otras cosas.
Sí, bueno, efectivamente había un incremento significativo después de la pandemia, año 2019-2020, en ocupación, ya sea vivienda de agrado o simplemente la gente se fue a vivir a estos lugares o con mayor ocupación durante los meses de verano. Y efectivamente el accionar o el instalarse en esta zona ha cambiado la condición de riesgo porque hay más actividad en lugares en que antes solamente había vegetación. Y tenemos un incremento, por ejemplo, de incendios provocados a partir de la eliminación de basura domiciliaria que en dichos lugares no pasan camiones recolectores. Por lo tanto, la comunidad que está ocupando estos terrenos, que generalmente es citadina, no tiene la costumbre de ir acumulando su basura y llevarla al pueblo. Y allí hemos visto un cambio social muy relevante, claro, que la comunidad elimina esta basura mediante el uso del fuego, con las consecuencias que hemos lamentablemente obtenido en algunos casos, que se transforman en incendios forestales. Claro, y hay lugares ahí que esto se agudizó, precisamente lo que usted decía después de pandemia, que mucha gente salió a vivir a esos lugares, está lo del teletrabajo necesariamente, o incluso irse nomás de las grandes ciudades. Otra cosa, porque uno es ese escenario, y otro, lo que está pasando, por ejemplo, con algunos parques nacionales al otro lado de la cordillera, en Argentina. En la Patagonia Argentina hay una tremenda emergencia. ¿Qué riesgo tenemos nosotros de que eso llegue a territorio nacional, y si no es así, de que se pueda repetir una cosa como esa en el sur de Chile? Bueno, la probabilidad que llegue los incendios que hoy día están es relativamente baja, hay una distancia importante. No obstante, no es imposible. El año pasado tuvimos una condición similar en que fue necesario hacer algún grado de intervención en la zona limítrofe, de manera de poder controlar y que no afecte significativamente hacia nuestro país. Ahora, que la probabilidad se genere en territorio chileno también existe. No obstante, tenemos una ventaja en que generalmente la Patagonia chilena tiene mayor contenido de humedad en la vegetación, o se registran, como ha pasado en estos últimos días, precipitaciones que disminuyen el riesgo de inicio de incendios forestales. Sin embargo, y aquí es muy importante tenerlo en cuenta, en estas semanas particularmente tenemos un incremento importante de visitantes en la zona, no solo visitantes nacionales, sino que también internacionales. Y ahí nuestra autoridad regional en estos días ha tomado una decisión muy importante en que las personas nacionales o extranjeras que se encuentren realizando alguna actividad negligente, ya sea uso de cocinilla, uso de algún encendedor, fumando, generando fogata, etcétera, se tomen la máxima de las precauciones, tanto técnicas como por ejemplo la expulsión, pero también que se pongan a disposición de los entes persecutores para que dichas personas se considere que están generando un acto que puede constituir un delito y se tomen las medidas respectivas. Ahí no queremos ¿se pueden cursar multas a esas personas? Multas, pero o sea, los tribunales son los que definen cuáles son las sanciones. Necesariamente pasando por los tribunales. Claro, pero las sanciones pueden ir desde multas hasta presidio en distintos grados. Claro. Dependiendo del nivel de afectación que pueda tener. Claro, yo preguntaba desde el punto de vista administrativo, es decir, si en un parque nacional, como lo que ocurrió con este turista israelí que estaba fumando en las Torres del Paine antes de ayer, no solo obligarlo a salir, sino que, ¿sabe qué? Usted me tiene que pagar tanto. Eso no está especificado, digamos. No. Lo que nosotros hacemos es ponerlo a disposición de la Fiscalía, llamamos generalmente a Carabineros, para que lo coloquen a disposición del ente persecutor. Muchas veces esto por denuncias de otros turistas más conscientes, digamos, ¿sí? Sí, bueno, es un trabajo conjunto, por decirlo de alguna manera, porque ahí el terreno es tan amplio que a veces lo identifican los turistas, pero hay otras veces que lo identifican los propios sistemas de detección que tiene la corporación, ya sea a través de su personal técnico, a través de cámaras o a través de distintos sistemas. ¿Y ya ha habido un aumento de esos casos, lamentablemente, o no? ¿O son más bien aislados todavía? Son aislados, pero a veces se transforman en recurrentes y es necesario fortalecer el trabajo tanto de los guardaparques
como las unidades de incendio que existen en el lugar, y también se agradece un montón el aporte que pueden hacer los propios turistas que también hacen las denuncias respectivas. Extremar las precauciones, sobre todo en momentos de muchísimo calor como el que viene este fin de semana, en particular aquí en la zona central. Así es. Hay un incremento, hay un incremento de las condiciones favorables para el inicio y propagación de incendios, claro, que va desde la región de O'Higgins hasta la Araucanía, pero particularmente en la zona cordillerana, y que lamentablemente o coincide con los lugares que justamente en esta semana la gente está en proceso de vacaciones y sale a recorrer, claro, justamente aquellas áreas. Entonces, el llamado, lo que tú señalas, es que extremar las medidas, no utilizar ninguna fuente de calor, no hacer picnic caliente, no hacer fogatas si es que no, en lugares que no estén habilitados y si es que no es extremadamente necesario. Claro. Pero particularmente, si van a salir de trekking, van a salir de camping, si van a ocupar terreno, estar muy atentos a las condiciones que se pueden encontrar con un incendio forestal. Y en ese sentido, si van a entrar en un área silvestre protegida, consultar al guardaparque cuando ingresen, cuáles son los lugares de mayor y de menor riesgo, por dónde y en dónde deberían refugiarse si es que se encuentran con un incendio forestal. Estar muy atentos a esas condiciones, porque es altamente probable en estos días, particularmente mañana y particularmente el día domingo. Y así evitar un problema mayor. Rolando Pardo, de CONAF, muchas gracias. Gracias a ustedes, a vuestra entera disposición. Buen día. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Tercera ola de calor en lo que va del verano ya en la zona central. Este fin de semana el termómetro podría bordear hasta los 40 grados en algunos sectores de los valles centrales. Se refuerzan las medidas para evitar incendios. Hablamos con Rolando Pardo, de CONAF. Hay un incremento de las condiciones favorables para el inicio y propagación de incendios, claro, que va desde la región de O'Higgins hasta la Araucanía, particularmente en la zona cordillerana, y que lamentablemente o coincide con los lugares que justamente en esta semana la gente está en proceso de vacaciones y sale a recorrer, claro, justamente aquellas áreas. Entonces, el llamado que extremar las medidas, no utilizar ninguna fuente de calor, no hacer picnic caliente, no hacer fogatas si es que no, en lugares que no estén habilitados y si es que no es extremadamente necesario. Claro. Conductor de aplicación, que resultó ser un ex uniformado, abatió a 2 delincuentes anoche en medio del robo frustrado de su vehículo en Maipú. Una de las víctimas, al menos una, es menor de edad. Se habla de 3 sujetos quienes asaltan al conductor, un suboficial mayor de las Fuerzas Armadas en retiro, quien utiliza un arma de fuego, repele el asalto y da, obviamente utilizando su arma de fuego, da muerte a los 2 ocupantes. Uno de ellos correspondería dentro de los antecedentes preliminares a un menor de 14 años con antecedentes por delitos de robo de la misma especie. Continúa la formalización de los hijos de Julia Chuñil. Testimonio de su yerno aparece como pieza clave en la indagatoria y en la acusación de parricidio por parte de la Fiscalía. Nuevas excavaciones en sus terrenos de Mafil. Procedió a golpearla actuando a traición y sobre seguro, dada la situación de indefensión en la que se encontraba doña Julia del Carmen, para luego, con ambas manos, ahorcarla contra la pared de una bodega contigua a la casa, hasta lograr el propósito homicida. La única evidencia científica, el ADN de Julia Chuñil, ¿dónde se encuentra? En el predio donde todos dicen, los hijos han dicho que se perdió. Escalan las recriminaciones en el oficialismo. El PS apunta a la moneda también en medio de esta crisis que se deriva del caso Gatica, lo de la ley Naín Retamal. El presidente de la República volvió a cuestionar el veredicto en esa causa. Kast, en el Consejo Ampliado de la UDI, dice: debemos ser creativos porque nos van a dejar poca plata. Mientras tanto, trascienden ajustes, ¿no? En el rediseño de su primer gabinete. Y en el fútbol, Chile se metió en la final de la Kings League. Se está jugando en Brasil. Bueno, Maximiliano Romero se suma al plantel de Colo-Colo en Uruguay, ganó Colo-Colo a penales anoche. Católica presentó a otro ex O'Higgins en su plantel 2026, el defensa Juan Ignacio Díaz. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.